Centenario del doctor José del Vecchio. Doctor José del Vecchio, un venezolano inmortal. José Clemente del Vecchio de Pascuale nace el 3 de mayo de 1917 en Charallave, Valles del Tuy, Estado Miranda, casado con Eloísa Moros de Del Vecchio. Sus 5 hijos: Edith, Hernán, César, José y Eloísa. La educación primaria la realiza en la Escuela Nacional de Charallave, la secundaria en el Liceo Andrés Bello de Caracas, bachiller en Ciencias. La educación superior en la Universidad Central de Venezuela, Escuela Vargas, promoción Luis Racetti, doctor en Ciencias Médicas. Fue el primer nacido en Charallave que se graduaba de médico junto a su gran amigo José María Cartaya Avenante, ambos hijos de inmigrantes italianos. De la promoción Luis Racetti de 1943 salieron para la sociedad y la democracia venezolana 6 ministros de Sanidad y Asistencia Social, 5 rectores universitarios, 4 directores médicos de las petroleras, la esposa de un presidente constitucional, y entre ellos se encontraba el más humilde servidor de la niñez, la familia y la escuela, alma y motor del voluntariado más exitoso de Latinoamérica, un gran voluntariado, muchos niños y jóvenes que juegan béisbol para aprender a ser buen ciudadano, buen hijo, buen estudiante, respetuoso y digno, orgullo de Venezuela, filosofía de los criollitos de Venezuela. Durante todos estos años que celebran los criollitos de Venezuela, más de 4 millones de venezolanos han tenido la suerte y la inteligencia para trabajar por y para la Corporación del Deporte Menor Criollitos de Venezuela, el sueño del humilde Pepe del Vecchio. Los Criollitos de Venezuela, la obra insignia deportiva del doctor José del Vecchio, seguirá adelante, y nuevos hombres, nuevos ideales y nuevos procedimientos saldrán de la amalgama del pueblo, tal y como salió de él, y harán para siempre hasta el mismo fin. Que la familia Criollitos siga representando la expresión del más puro sentimiento del venezolano para el siglo XXI, que aún ama, sufre y espera. Desde el 9 de mayo del año 2002, el doctor José Clemente del Vecchio de Pascuale pasó a formar parte de los inmortales del deporte nacional, al ser exaltado por el Círculo de Periodistas Deportivos de Venezuela como miembro del Salón de la Fama del Deporte Nacional. Es bueno recordar este gran hombre, que aparte de ser un dirigente deportivo, fue un hombre muy humanitario, ya que para él los niños era lo importante, y por eso ellos en el 62 se dedican pues a la creación de los Criollitos de Venezuela. Y decía que era humanitario porque niños que se enfermaban, niños que él veía en malas condiciones, él los atendía, tenía consultas gratis para todos los peloteros que él pudiera atender. Bueno, hablar del doctor del Vecchio es sencillamente hablar de un hombre, es hablar de acción social, es hablar de un hombre excepcional, hablar de un ser humano ejemplar, un venezolano el cual abandonó su comodidad en un consultorio médico para ir a la calle a luchar por los derechos de todos los niños y niñas de este país a través de la disciplina del béisbol. Un hombre que creó la filosofía de la Corporación Criollitos de Venezuela, que hoy agrupa a más de 150.000 niños en todo el país, en los 24 estados del país. Un hombre que a través de sus estudios científicos desarrolló y determinó muchas acciones como la del lanzamiento en curva, la prohibición del lanzamiento en curva, como la cantidad de lanzamientos permitidos según la edad de cada joven, y otra serie de factores que impulsó el doctor del Vecchio y que siguen estando latentes. ¿Qué yo puedo decir del doctor José del Vecchio? Yo creo que uno de los personajes más grandes que ha tenido el béisbol menor en Venezuela, ya que creó junto con Luis Mono Zuluaga y Pompeyo Davalillo lo que hoy se llama Criollitos de Venezuela. El doctor del Vecchio, un luchador, por decirlo de esa manera, ¿no?, sobre el béisbol, un estudioso, médico, uno de los mejores médicos que yo he conocido en traumatología, ya que él prohibió el lanzamiento de las curvas, porque decía que le afectaban a los muchachos a temprana edad. Entonces lo decían que los criollitos éramos piratas porque no permitían que los lanzadores tiraran curvas. Y eso fue un beneficio grande para nosotros, lo que tuvimos toda la trayectoria
dentro de los criollitos. Pues a mí jamás me dolió el brazo, y eso que era pitcher desde la categoría infantil hasta la juvenil. Se lo agradezco siempre al doctor José Del Vecchio. El doctor Del Vecchio fue uno de los fundadores de la corporación, tanto del primer movimiento como después del año siguiente cuando lo oficializaron, y él era un médico que estuvo dándole parte de su vida a la corporación, haciendo criollitos por toda Venezuela, pues. Él empezó con los criollitos del este en el segundo periodo de su vida, y fue cuando empezó a ir al interior a fundar todos los criollitos de Venezuela en varios estados. Pero con el doctor Del Vecchio, y que ya va a cumplir 100 años, hubiese cumplido 100 años de vida. Lo conocí hace bastante tiempo, tuve muy poca relación personal con él, pero sí todos sus mensajes, todos sus escritos que sacaba con relación a la medicina de los niños. Fue un hombre muy bondadoso, un hombre que siempre quiso estar al lado de los niños, que los ayudó y nos dejó ese gran legado que es la Corporación Criollitos de Venezuela, su filosofía, la participación de todos los niños sin distingo de raza, y sobre todo también a sus dirigentes. Siempre estaba atento de que los dirigentes que él consideraba estuvieran bien atendidos, y siempre con charlas, y siempre estaba en las convenciones nacionales con charlas dedicadas a la salud de los niños. José Del Vecchio, un excelente profesional y amigo ligado al deporte. Decirte que él era el médico de mi hijo Tay Lover, porque te lo ve jugar, pero te lo ve muy chiquito, no crecía, y Del Vecchio siempre trató de ayudar. Y imagínate tú, siempre me dio un gran respaldo cuando yo me iniciaba en el directorio regional del Distrito Federal. En aquella oportunidad asistía a los actos y por supuesto aprendí mucho de su conocimiento y su experiencia, y José Del Vecchio para mí ha sido uno de los líderes más grandes y por supuesto padre de la filosofía de la Corporación Criollitos de Venezuela. Bueno, el doctor Del Vecchio, el gran fundador de la Corporación Criollitos de Venezuela, quien sembró esta semilla en nuestro país y luego se extendió por toda Venezuela. De verdad tiene un gran valor para nosotros el doctor Del Vecchio, una gran enseñanza, un personaje extraordinario que nos ha dejado pues un legado, como quien dice. Y tenemos todos los dirigentes en el país que hemos aprendido del doctor Del Vecchio a trabajar con niños, niñas, adolescentes, y hacer valer pues a los respetos, sus derechos que se recreen a través del deporte. Una gran obra que sembró el doctor Del Vecchio. No hay palabras de verdad para describir el hermoso trabajo que dejó en todos los que somos criollitos de Venezuela. Doctor José Del Vecchio, un venezolano inmortal.